Saludos, bienvenidos a Cielos Abiertos para las Naciones. Aquí estamos nuevamente como todos los lunes, en lunes de Reforma. Seguimos adelante con el tema de propósito eterno. Welcome everybody, we're here again with eternal purpose. It's very clear and we must understand the eternal purpose. Saludos a mi esposa que ya está conectada por ahí. Ando un poco malo de la garganta, pero aquí estamos como siempre. Vamos a compartir aquí en las redes, en los grupos. Verdad presente, aquí tenemos la verdad presente, vamos a compartir ahí. Saludos, estimado José Ernesto Arenas, bendecido, un fuerte abrazo. Bueno, la verdad presente, la palabra de Dios, aquí compartiendo. Vamos a esperar un poquito para que más hermanos y hermanas se conecten. Bueno, compartí unos cuantos, pero no puedo compartir tanto desde aquí. Tengo que usar mi celular y lo estoy usando para grabar, así es de que feliz noche donde quiera que estén. Feliz ya amanecer en otros lugares, feliz tarde. Aquí estamos nuevamente para continuar con propósito eterno. ¿Y cuál es el propósito eterno de Dios? Tener una familia, tener hijos entendidos, tener hijos capacitados, no esclavos. Y hoy en este tiempo se ha convertido el cristianismo en esclavos, porque no se entiende una realidad. Saludos, estimada pastora Odi, saludos, estimado pastor Ricardo desde Hidalgo, bendecido. Les digo que estoy un poco delicado, pero aquí estamos. Y tenemos que entender esta realidad del propósito eterno. El propósito eterno, como vengo diciendo, no es que Dios quiera tener esclavos, sino hijos entendidos. Un hijo en muchos hijos, Cristo en nosotros. Pero tenemos que entender y fortalezcamos este principio. Es indispensable entender esta realidad, respetar el público a los que se les hablaba en el original, proteger la audiencia entre el antes y el después, antes y después de la cruz. Tenemos que entender a expresar lo que pasó antes de la cruz y lo que pasó después de la cruz. Cuando este punto se alinea, se corta la confusión espiritual que nace de mezclar eras, mezclar tiempos, mezclar pactos. Preparación, consumación, expectativa con cumplimiento, conciencia de pecado, con vida impartida. Tenemos que entender, nosotros no tenemos conciencia de pecado, tenemos vida impartida. Es una gran diferencia, conciencia de pecado y vida impartida. We must understand this topic. We must understand assurance principle, honoring the original audience, protects the difference between before and after the cross. When this is understood, spiritual confusion is cut off. It's cut off completely. When we understand
what happened after the cross. What happened after the cross? Confusion born from mixing eras. Confusion born a confusion. Some religions like to confuse you. From mixing eras. Preparation with consummation, expectation with fulfilling it, sin, confusion with imparted life. Hay un gran objetivo aquí. Aprender a leer los textos del Evangelio con precisión. Con precisión. Acomodar este porque lo veo un poquito chueco. Disculpen. Con precisión. Aprender los textos del Evangelio con precisión. ¿Qué se dijo antes de la cruz? ¿Qué se proclamó después? ¿Qué pertenece a transición de pacto? ¿Qué pertenece a identidad en Cristo? Hay tantas cosas que tenemos que sumergirnos a fondo. Muchas veces cuando se nos corrige decimos, esa es una herejía. Porque miramos con lente del antiguo pacto, de la ley. Y no aprendemos a entender esta realidad. Aprender a leer los textos del Evangelio con precisión. ¿Qué se dijo antes de la cruz? ¿Qué se dijo después de la cruz? ¿Qué se proclamó después de la cruz? ¿Qué pertenece a transición de era? ¿Y qué pertenece a identidad en Cristo? Es algo muy importante que tenemos que entender. We must learn to read gospel texts with precision. What was saying before the cross. What was proclaimed after the cross. What would belong to covenant and transition. And what belongs to identity in Christ. We belong to identity in Christ. We don't belong to law. Nosotros no pertenecemos a la ley, sino que pertenecemos a identidad en Cristo. Primero tenemos que entender la audiencia original y proteger el significado. La audiencia define el significado, no el lector moderno. La Biblia no significa lo que yo siento, ni lo que mi traducción me enseñó a sentir, ni lo que me enseñaron a sentir. Porque muchos dicen, yo siento que así es. Yo siento que este está equivocado. Significa que el autor inspirado quiso comunicar al oyente original dentro de su momento redentor. Es tantas cosas que tenemos que entender. Recuerdos del ayer por allí, no sé. Recuerdos del ayer. Sí, hay recuerdos del ayer que no nos pertenecen a nosotros. Si es de que cuando ignoramos esto, hacemos tres cosas. Metemos culpa donde el texto trae consuelo. Lo voy a volver a repetir. Cuando ignoramos estas cosas, hacemos tres cosas. Metemos culpa donde el texto trae consuelo. Metemos proceso donde el texto declara consumación. Y metemos futuro donde el texto habla de cumplimiento. Por eso es muy importante que entendamos el cumplimiento de los tiempos. The audience define meanings, not the modern readers. Bible does not mean what it feels
or what my tradition trained me to feel. It means what the inspired author intend to communicate to the original hearers, to redemption moment. When we ignore these three things, we insert guilt where the text bring comfort. We insert process where the text declare consummation. We insert future where the text speak fulfillment. Es algo que nos cambia la mentalidad cuando entendemos esta realidad. Por eso vamos a seguir esta serie como de 4 o 5 veces para entender qué es el propósito eterno. El propósito eterno de Dios no es traernos culpa, no es traernos un futuro, no es traernos un proceso, sino llevarnos al cumplimiento de la consumación total, a llevarnos a vivir en paz. Porque Dios no está improvisando, Dios no está probando con nosotros el consuelo en Cristo. Lo que planeó desde antes de los siglos es lo que Él nos trae. Completitud, fulfillment. This is why this series is called Eternal Purpose. God not improving, God is not testing with us. It's accomplished in Christ what is planned before the age. Es lo que Él se propuso desde antes de los siglos. Es lo que Él se propuso antes de los siglos. Él consumó en Cristo lo que planeó desde antes de los siglos. Es glorioso cuando entendemos esta realidad. Antes de la cruz, preparación, expectativa, llamado. Antes de la cruz había una preparación que se tenía que preparar, una expectativa a un llamado. Antes de la cruz, el mensaje estaba en marco preparación. El pueblo estaba bajo la ley, con un templo hecho a mano, activo, con sacrificios, con conciencia de pecado. En ese contexto, el llamado al arrepentimiento y la urgencia de un reino era coherente. La urgencia de un reino era coherente. Antes de la cruz, preparación. Antes de la cruz, expectativa. Antes de la cruz, llamado al arrepentimiento, conciencia de pecado, hombre en Adán. Before the cross, the masses operated as a framework, preparation. The people were under the law, with active temple, sacrifice, as a constant awareness of sin. In that context, the call is repentance, and urgent for a kingdom, perfect sense. Before the cross, preparation, expectation, call to repentance, sin's conscience, men and Adam. That's why in Matthew 3:2 it say, repent for the kingdom of heaven is near. Dice en español, en Mateo 3:2, dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tenemos que entender este lenguaje, se ha acercado. Y aún en esos tiempos muchos siguen esperando un reino que ya estamos en ese reino. El lenguaje es verdadero. Aquí en Mateo 3:2, el lenguaje es verdadero. En su momento, por eso tenemos que entender los tiempos. ¿A quién se le hablaba? ¿Cuándo se le hablaba? ¿Dónde se le hablaba? ¿En qué momento se le hablaba? El lenguaje es verdadero
pero verdadero en su momento. Si no arrancamos de esa audiencia y lo colocamos como norma eterna para todo el creyente, convertimos esa preparación en estilo de vida perpetuo. Esa preparación que se estaba preparando para ese reino, lo convertimos en el reino, pero todavía no. Sí, hay un reino, pero todavía no estamos en ese reino. Sí, hay un reino, pero vamos a esperar hasta que Cristo venga. That's why the language is true. But true in that moment, if you rip it from the audience, it makes an eternal norm for every believer. You turn preparation into permanent lifestyle. Es una lifestyle. Es un estilo de vida, lifestyle. The waiting for the kingdom. When we are already in kingdom. That's why we need to understand before and after the cross. Después de la cruz, consumación total, vida impartida, justicia revelada. Lo voy a volver a repetir. Después de la cruz, consumación total, vida impartida, justicia revelada. Después de la cruz, el anuncio cambia. No es que Dios cambie, es que la obra fue consumada. Mensaje apostólico no se enfoca en prepararte, sino en que mires lo que ya fue hecho, en Cristo. Después de la cruz, consumación total. Después de la cruz, cumplimiento. Después de la cruz, vida impartida a Cristo en nosotros. Después de la cruz, justicia revelada. Después de la cruz, hombre en Cristo, gloriosa realidad. It's amazing when we understand and we enjoy this life in Christ. After the cross, the proclamation changed. It's not that God changed. The work has completed. The apostolic message is now focusing and get ready. But behold what has been done. What was done at the cross. After the cross, consummation. After the cross, fulfillment. After the cross, imparted life. After the cross, Jesus Christ imparted life in us. After the cross, rebellion, righteousness. After the cross, men in Christ. It's amazing when we go through this passage and when we understand. Es glorioso esta realidad. Romanos 3:21, Romans 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Este pasaje tenemos que entender, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aquí no dice se va a manifestar 2000 años después, 2050 años después, 2020 años después. Lo voy a volver a repetir, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. In English say Romans 3:21, but now, apart from the law, the righteousness of God has been revealed. Nota, pero ahora, es lo que debemos de notar, pero ahora marca un cambio de administración cuando predicamos como si todavía fuera antes. Robamos el descanso de la plenitud, robamos el descanso de la consumación, robamos el descanso porque estamos en un futuro, buscando un futuro cuando ya estamos en una vida real, en una consumación total.
Es glorioso. Notice, but now it makes changes. Administration where we preach as we're still before. We're still the rest of the new covenant. Robamos la paz de la plenitud. Es la situación cuando se mezclan situaciones de escritos, cuando no se entiende. Por eso es una gran responsabilidad. Y no es malo leer la Biblia toda completa, 1, 2, 3 veces al año. Pero ¿cómo la estamos leyendo? ¿En qué nos estamos concentrando? ¿En cantidad de textos? ¿O en separar bien para no mezclar? Si mezclamos tiempos, si mezclamos eras, si mezclamos a quién se le dijo, cuándo se le dijo, va a haber una gran confusión. Por eso es muy importante. Si mezclamos audiencia, si mezclamos eras, y cuando mezclas eras, produces confusión espiritual. El creyente termina viviendo en tensión, en temor. Quiere vivir en Cristo, pero se le predica desde Adán. Quiere descansar en la obra terminada, pero se le exige preparación eterna, una preparación que ya no se necesita. Síntomas de mezcla de eras. Hay un síntoma de mezcla de eras. El evangelio convertido en presión, en una presión de esperar lo que ya está, de esperar en lo que ya estamos. Confusión en lugar de consumación, en lugar de descanso, en lugar de reposo. Oración como intento de convencer a Dios, tratando de convencer a Dios. Identidad basada en desempeño. Aquí me voy a detener un poquito. Identidad basada en desempeño. Voy a hacer para que Dios me dé. El que persevera hasta el final, este será salvo. Y muchos andan perseverando para ser salvos. Como dice en Mateo 24:13. Y muchos dicen, es que tenemos que perseverar. Y este es un síntoma de mezcla de eras. Culpa. Identidad basada en desempeño. Yo ya no hago para que Dios me bendiga. Yo ya no hago para que Dios me dé. Yo lo que hago, lo hago porque pertenezco. Por pertenencia. Porque yo entiendo mi identidad como heredero. Culpa crónica como método de santidad. Hoy me siento culpable para sentir santidad. No. Yo soy santo porque Él es santo. Yo soy santo porque Él habita en mí. Perspectiva constante de todavía no. Cristo vino, pero todavía no. Hay muchos que creen así. Y se respetan las creencias diferentes. Pero esto de Cristo vino, pero todavía no, te trae una espera. Vives esperando y no disfrutas lo que ya eres en Cristo. Es algo que debemos de entender esta realidad. If you mix audience, you mix errors. And when you mix errors, you produce spiritual confusion. Believers end up living as a tension, wanting to live in Christ but being preached
to form Adams, wanting to rest in the finished work, but being requested to live is a preparation. It's a future preparation. Symptom, a mixing earth. Gospel turns into a pressure. Prayers is an attempt to convince God. Identity based in performance. Chronic guilt. Oh, soy culpable, I'm guilt. I'm a sinner. Chronic guilt is holiness. Constant, not yet expectation. As Christ came, but is not here yet. That's why we need to understand eternal purpose. El propósito eterno corrige esto. No nos lleva a leer desde... El propósito eterno corrige esto. Nos lleva a leer desde Cristo en su consumación, sin negar el proceso histórico por el cual Dios llegó a esa consumación. Lo voy a volver a repetir. Propósito eterno corrige esto, corrige todo esto de lo que estoy hablando. Nos lleva a leer desde Cristo y su consumación, sin negar el proceso histórico por el cual Dios llegó a esa consumación. The eternal purpose, correct this, is a teacher us to read from Christ and his consummation without denying the historical process through which God brought consummation. Ejemplo de reino. El reino se ha acercado. Aquí se prueba si respetamos la audiencia. El reino se ha acercado. Si lo lees sin audiencia, lo conviertes en un anuncio para el día de hoy. Pero para Israel del siglo fue este anuncio. Urgencia y transición era el lenguaje de la hora llegó, porque un mundo de pacto estaba por cerrarse y uno nuevo estaba por manifestarse. Así que prueba si respetamos la audiencia. El reino se ha acercado. Si lo leemos sin audiencia, lo convertimos en un anuncio para el día de hoy. Pero para Israel en el siglo fue anuncio, urgencia y transición. Era lenguaje del ahora para ellos. Porque estaban en una transición. En una transición de pactos. Para nosotros no es anuncio ni expectativa, es realidad establecida. Si no se respeta, ¿a quién se lo dijo? ¿Cómo se lo dijo? Vamos a vivir esperando lo que ya fue impartido. Es algo que tenemos que entender. Here is where test is. The kingdom is at hand. If you read this with the audience, you turn this into an announcement for you today, for this generation. But first century Israel, it was announcement, urgent, and transition. It was the language. Because one covenant, it was closing, and another one, it was opening. And the kingdom of God, it was manifesting at the time. Es glorioso cuando entendemos esta realidad.
for us today is not announcement, a expectation. It's established reality. If you do not honor this audience, you will be waiting for that what is already imparted. Es glorioso cuando entendemos esta realidad. Aquí estoy tomando cafecito. Saludos a todos los que están por ahí conectados, bendecidos. Hasta se me olvidó que estaba en vivo por estar aquí tan concentrado. Así es de que es una realidad. Una de las maneras más claras de ver el antes y después, ¿está en Adán o está en Cristo? En Adán hay muerte, hubo muerte, separación, esclavitud. En Cristo hay nueva creación, reconciliación y justicia. Qué glorioso es cuando entendemos esta realidad. En Adán había muerte. En Cristo hay nueva creación, reconciliación y justicia. Antes de la cruz, la humanidad se leía desde Adán, con la ley, exponiendo el pecado. Después de la cruz, la humanidad se proclama desde Cristo, nueva creación, reconciliación. Ahora muchas personas todavía dicen, yo soy un gran pecador, he pecado. Entonces el sacrificio de Cristo fue en vano. Tenemos que ubicarnos. ¿Dónde estamos? ¿Estamos en Cristo? Ando un poco malito, pero aquí sigo. One of the clearest ways to see before and after the cross is in Adam and in Christ. In Adam there was death and sin, separation, and bondage. In Christ there is new creation, reconciliation in Christ and righteousness. Before the cross, humanity was dead from Adam with the law, exposing sin. After the cross, humanity is proclaimed from Christ, new creation and reconciliation. Y tantas veces que leemos 2 Corintios 5:17 y no lo hemos entendido. Tantas veces que hemos leído esta realidad. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. In English say, therefore, if anyone is in Christ, it's a new creation. Y en 2 Corintios 5:21, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. For he made us who know no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Y aquí hay muchas cosas que todavía hay que ir entendiendo. Hay cosas que todavía hay que ir desglosando para entender esta realidad. Para entender esta realidad,
Como dice en Efesios 3, 10 al 11, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia conforme al propósito eterno. We must understand what is given to us. Tenemos que entender para qué se nos dio a conocer, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, conforme al propósito eterno. Aquí no dice para que la multiforme sabiduría de Dios sea 2000 años después dar a conocer por medio de la iglesia. No, dice para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, conforme al propósito eterno. In English say, in Ephesians 3:10 to 11, that the manifold wisdom of God might now be made known by the church according to the eternal purpose. Por eso es muy importante entender propósito eterno. Es glorioso. Aquí sí voy a ir a las escrituras porque está un poquito más largo. Efesios 2, 14 al 18. No lo voy a leer todo porque no tengo mucho tiempo. Porque en Él nuestra paz y por medio de Él tenemos entrada al Padre. Nosotros ya tuvimos esa entrada al Padre, ya estamos en el Padre. For Himself, He's our peace, and through Him we have access to the Father. Not that we can have access to the Father one day, sino que ya tenemos ese acceso, ya estamos en ese acceso. Hay cosas que tenemos que ubicar para poder llevar a cabo esta labor que se nos ha encomendado. Pero hay tantas cosas que tenemos que desmantelar. Tenemos que desmantelar un montón de estructuras que se nos han puesto. Tenemos que ubicarnos en tantas cosas. Tenemos que ubicar el texto. Si el texto está antes de la cruz o después de la cruz. El anuncio profético llamado preparatorio o explicación apostólico de consumación. Tenemos que identificar el pacto. Está hablando bajo la ley a Israel o en el nuevo pacto a una iglesia que estuvo allí, a una iglesia ya reconciliada. Tenemos que alinear todas las cosas en Cristo. Si la interpretación produce esclavitud, culpa crónica, miedo, problemas, estamos leyendo ley. Pero si leemos desde la consumación, entendemos esta realidad. Pero si leemos consumación como si fuera proceso, como si fuera futuro, that's why it is before the cross or after the cross, prophetic, announcement, preparation, call, apostolic, explanation or consummation. Identify the covenant. If it's spoken under the law to Israel or in the new covenant to reconcile church.
align with Christ, a few interpretation produce bondage, chronic, guilt, fear. You likely reap this consummation is where process, como un proceso. Por eso tenemos que hacer una profundidad. Hacernos unas preguntas. ¿Estamos predicando, revolviendo todo? ¿O estamos llegando a un entendimiento real? ¿Para quién se le dijo? ¿Cuándo se le dijo? ¿A quién se le dijo? Predicar después de la cruz no es quitar santidad. Lo voy a volver a repetir. Predicar después de la cruz no es quitar santidad, es poner la santidad en su fuente correcta, unión con Cristo. La santidad no nace de culpa, nace de identidad. No es muertos para ser aceptados, es fuiste hecho nuevo. Camina como nuevo. Cuando predicamos desde después, produce descanso, seguridad, madurez, amor genuino. Cuando predicas como si aún fuera antes, produces ansiedad, esfuerzo, una espiritualidad centrada en el yo, en el sí, pero todavía no. Y nosotros no estamos en el sí, pero todavía no. Estamos en Cristo, en la consumación total. When we preach after the cross, does not remove holiness. It places holiness in the right place, in the right source. Union with Christ. Holiness does not heirs from guilt, heirs from identity. It's not died to be accepted, but you were made a new walk and new in Christ. When you preach from the after, you produce rest, assurance, materially, and genius love. When you preach as a word still waiting and still before, you produce anxiety, striving, self-centered spiritually. Es glorioso cuando entendemos esta realidad. Dice Efesios 4:1, dice, yo os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Lo voy a buscar aquí en inglés. As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy as the calling you have received. Por eso esto lo tenemos que entender. As I urge you to walk worthy as the calling you which you were called. Yo os ruego, dice el apóstol Pablo, como prisionero, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Nosotros no fuimos llamados a traer confusión. Nosotros no fuimos llamados a traer miedo, a traer terror, a traer esclavitud. Nosotros fuimos llamados a expresar la vida de Cristo que se nos ha impartido. We're not called to bring fear, guilty. We are called to bring love, express Jesus Christ. Ya casi voy a ir cerrando. Falta poquito.
Tenemos que entender esta realidad. Cuando no se respeta, ¿a quién se le dijo? Cuando no se respeta los tiempos, las audiencias, suceden muchos errores, muchos errores. Convertimos anuncios en mandamientos eternos. Lo voy a volver a repetir. Cuando no se respetan las audiencias, ¿a quién se le dijo? Suceden errores. Convertimos anuncios en mandamientos eternos que no son. Convertimos advertencias temporales en enseñanzas y en amenazas actuales. Amenazas. Convertimos transición en estilo de vida permanente, cuando ya no se debe de estar ahí. Saludos, estimado Irving, estimada Claudia Espinosa, pastora. Luz Tadeo, saludos. Saludos a todos los que están conectados. Estoy tan concentrado que ni tiempo tengo de saludarlos. Ahorita los voy a saludar ya que termine. El propósito eterno nos disciplina a leer con honestidad. Dios habló a una generación específica que vivió en cambio de era. Nosotros heredamos la realidad de consumación total en Cristo. Es algo que tenemos que entender. When the audience is ignored, there are three errors happen. There's many errors happen. You turn announcement into eternal commandment. You turn temporary warnings into present threats. You turn transition into permanent lifestyle. The eternal purpose trained to tread honesty. The eternal purpose trained us to read honesty. God spoke to a specific generation to live the age change. We inherit the consummation reality in Christ. Ya casi voy a ir concluyendo. No podemos esperar, no podemos vivir esperando lo que ya fue impartido. No podemos vivir esperando lo que ya fue impartido. Tenemos que ver la realidad. Con esto, si no respetamos y no asumimos la responsabilidad de leer con claridad, vamos a vivir esperando lo que ya fue impartido. El evangelio no es espérate. No es espera eternamente. Es Cristo ya consumado. El propósito eterno te ubica. Antes hubo preparación, después hay plenitud. Nosotros estamos en la plenitud. Hoy vivimos desde la consumación. Camino desde la identidad. Predico desde Cristo. Hablamos desde Cristo, desde identidad. Por eso, that's why we must pay attention. If we don't honor the audience, we live waiting what was already imparted. The gospel is not prepared forever, but Christ has accomplished. The eternal purpose locates you before there was a preparation, after this fullness. Declaration, I live from consummation, I walk
from identity I preach from Christ. Qué glorioso es esta realidad. Ya para ir cerrando, nos quedan un poquito de minutos, pero ya casi vamos a ir terminando. Tenemos que hacernos unas preguntas para reflexionar. We must ask ourselves some questions so we can reflection. Donde he predicado antes de la cruz a gente que vive después de la cruz. Where have I preached before the cross to people living after the cross? Yo lo he hecho. I've done it before. And I might still do it because I'm still learning. A lo mejor yo lo sigo haciendo, pero sigo avanzando. Tenemos que avanzar en ese propósito eterno. Ir identificando las eras, los tiempos. ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo se lo dijo? Por eso tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Qué texto he leído como expectativa cuando el autor lo presentó como un cumplimiento? Es algo que tenemos que ir analizando. Lo voy a volver a repetir porque yo me sigo haciendo esta pregunta y sigo separando y sigo separando. Es algo que tenemos que ir sacando lo que es para nosotros y lo que fue para ese tiempo. ¿Qué textos he leído como expectativa cuando el autor los presenta como cumplimiento? Which texts have I read as expectation when the author presents them as a fulfillment? ¿Mi vida espiritual está basada en culpa? Es una pregunta que me tengo que hacer. ¿Mi vida espiritual está basada en culpa o identidad en Cristo? Es algo que tenemos que analizar y ver claro dónde estamos. ¿Mi vida espiritual está basada en culpa? Tenemos que dejar la culpa a un lado y vivir desde la identidad en Cristo. It is my spiritual life based on guilt or identity in Christ? There's a question we must ask ourselves. How's my life? How am I living? Am I living in guilt or identity in Christ? ¿Cómo cambia mi predicación? ¿Cómo cambia mi estilo de vida? ¿Cómo cambia esta realidad? ¿Cómo cambia mi... How does my preaching change? It say now in Ephesians 3:10, we go to Ephesians 3:10. Vamos a ir a Efesios 3:10. His intent was that now through the church, the manifold wisdom of God shall be made to know the rules of the authorities of the heavenly realms. Es lo que tenemos que entender, esta realidad. Por aquí voy a ver si lo consigo en... Aquí está. Para que la multisabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. Aquí no dice en un futuro, dice, para que la multisabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. Conforme, dice el 11, conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es algo que
que a veces nos tenemos que rascar la cabeza y decir dónde estaba, dónde sigo estando, qué tengo que hacer para ver esta realidad. Pero qué glorioso es esto que estamos estudiando. Bueno, yo me gozo, no sé ustedes cómo estén, pero hasta se me olvidó que estaba en vivo, pero ya terminé. Para el otro sábado vamos a seguir este tiempo de propósito eterno. Voy a pasar a ver si puedo saludar a todos los que están conectados. Voy a ver por aquí. Aquí está. Ahora veo las letras muy chiquitas. No sé por qué. Se me hace que... Es que como me enfermé un poco, ando un poco malo. Bueno, saludos a mi esposa que está por ahí conectada. Estimado Ricardo Reyes, un gusto. Gracias por su aporte, estimado. Gracias a todos por su aporte. Y ven, Ense, saludos. Odis Terán, saludos. Luz Marina Cruz, estimada pastora, saludos hasta Colombia. José, estimado José Ernesto, se me hace que está en Cuba, estimado pastor. Estimada pastora Claudia Espinosa, saludos hasta Colombia. Luz Tadeo, saludos, creo que está en Perú, no recuerdo bien. Irving Alexis, saludos, un fuerte abrazo, estimados. Estimado Damián Lara, un abrazo para mi hermano Damián Lara, hoy está cumpliendo años, está de manteles largos, queremos pastel, hermano, así es de que a ver si mañana nos compramos un pastelito por ahí para compartir. Un fuerte abrazo a mi hermano Damián, que está de cumpleaños. Luz Delcy, saludos. Brittany Mora, saludos. Martínez Margarita, saludos. Nadia, estimada hermana, un fuerte abrazo hasta California. José Cruz, un fuerte abrazo, estimado Yo Cruz. Gracias por sus aportes que nos hace por ahí en Facebook, sus escritos, muy edificante. Todo lo que estamos aprendiendo, lo que estamos llevando a cabo aquí en estas aulas. Armando Mata, estimado Armando Mata, saludos. No sé dónde está, se me que está en Chihuahua. Bueno, discúlpenme si no los alcanzo a ver a todos, pero a veces no los alcanzo a ver hasta que ya cierro el en vivo. Pero un abrazo, gracias por estar aquí, gracias por sus comentarios, porque me edifica mucho lo que comparten también. Gracias a todos, un fuerte abrazo, nos vemos para la próxima. Feliz noche.